Y Sí. más abajo dice enlace a clases virtuales y teóricas en minúscula. A ver, Entonces, hay dos. a ver, voy a chequear porque no es la idea de que estén escrito dos, porque tenemos un solo link siempre para lo mismo. A ver. Ahí voy a revisar mientras van entrando, así ya lo modificamos. Bueno, ahí lo modifiqué, Mica. ¿Podrás revisarlo? A ver si ustedes lo ven bien, por favor. Bueno, ahí me fijo. Por favor, así ya me quedo tranquila de que no se producen confusiones. Yo veo como que quedó prolijo, pero bueno. Sí, profe, ahí quedó uno solo. ¿Sí? Bien, y es el de hoy. ¿Está bien? Sí, es el de hoy. Bárbaro, perfecto. Listo, entonces. Bueno, si les parece, vamos empezando.
Bueno, cuéntenme cómo vienen con las lecturas, cómo están con los temas, con las clases, cómo la vienen llevando. ¿Hay alguna dificultad, algo que requiera que retomemos? Por ahora, en mi caso, voy bien. Este último texto de Carol sí lo vi como un poquito más complejo, quizás, que los anteriores. Bueno, también era más largo, pero bueno, tiene ejemplos que ya vimos, como el caso de Víctor, entonces como que fue como retomar un texto anterior, pero bueno, fue como que es un poquito más difícil de encararlo, quizás, me dio la impresión. Sí, 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 es así. Muy bien tu impresión. Sí, sí, es así. Así que bueno. ¿Y el resto cómo vienen? Sí, a mí también, profe, me pasa lo mismo, como que el de Carol, no sé, es re lento, siento que no avanzo demasiado. Y bueno, y con respecto al resto también, voy como asociando el de Carol, digamos, como tratando de asociar con los textos anteriores. Pero bueno, es verdad que es como todo nuevo, así que eso me está generando un poco de lentitud. Está bien. Sí, el de Carol es un texto complejo, tiene dos características de ese texto, es que por un lado es muy descriptivo y por otro lado intenta profundizar algunos conceptos. Lo más importante de ese texto es que ustedes puedan lograr diferenciar las tres funciones de las que habla Carol, función materna, paterna y del campo social, como tres funciones que permiten la constitución subjetiva y que viene como a dar un cierre a todo lo que hemos ido viendo, incluido con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que claramente tiene un grado de dificultad que, bueno, requiere de más tiempo para la lectura y para el trabajo. Igualmente, en la clase de la semana que viene, no, la que viene no, la otra que van a tener con Matías, el tema va a ser exclusivamente ese. Por lo tanto, van a tener toda una clase para trabajar ese texto en particular. ¿Está? Buenísimo, entonces. Sí, esa es la idea, ese es nuestro plan de trabajo, así que se le dedique en la comisión toda una clase y yo después el jueves siguiente voy a retomar algunas cosas y ya vamos a ir avanzando con el otro módulo, ¿sí? Entonces, con lo que vamos a trabajar hoy y lo que ustedes van a trabajar en la próxima comisión, ya estaríamos dando por cerrado el módulo 2. ¿Está? Pero con Carol no entrábamos en el módulo 3, porque está en la bibliografía del módulo 3, si no me equivoco. Puede ser, espérame, porque hicimos tantos cambios. Dame un segundo que lo voy a mirar otra vez porque fuimos, movimos. Puede ser que ya estemos en el módulo 3. Esperá un cachito. Sí, porque a Carol lo pusimos dentro de lo que es la perspectiva psicoanalítica. Tenés razón, Víctor. Hicimos ahí un cambio. Lo teníamos antes en el módulo 2. Sí, está muy bien, tenés razón. Estamos entrando en el módulo 3. Listo. Ahí ya nos ubicamos todos. Terminamos entonces el módulo 2 con el trabajo con los textos de Jacobone, Wasner, que trabajamos la semana pasada, el texto de UNICEF y el texto de la ONU, y ustedes en haber trabajado en el práctico algo de Ofele y Sarlé, ¿puede ser? ¿Llegaron a trabajar algo de eso? No, profe, estuvimos viendo a Carol en el práctico. A ver que voy a ir al cronograma porque no quiero decir una cosa por otra. Espérenme un cachito. Nosotros tenemos la semana del 12. Bien. Hicimos un pantallazo general igual. Está bien, del texto de Carol. Sí, yo voy a retomar algunas cuestiones ahora cuando trabajemos sujeto-autor,
pero bueno, pensé que habían llegado a profundizar un poquito más. Bueno, no pasa nada, yo lo voy a retomar hoy, así que el tema lo vamos a trabajar igual, así que no se preocupen, ya ahí me acomodé. Así que, bien. Bueno, entonces, vamos a empezar. Si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay algo sobre el que tengamos que volver, si les parece, arrancamos con lo que yo tenía previsto para hoy. Y si hace falta, volvemos sobre lo que ustedes necesiten. Esperen que voy a bajar un video que tengo preparado antes de que arranque con ustedes, para que no se me complique después, porque ayer lo quise pasar desde el PowerPoint directamente y no pude, entonces lo tengo en un pendrive. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar entonces. Bueno, la idea del trabajo de hoy es básicamente poder trabajar en base al texto de Alicia Fernández, ahora les voy a contar un poquito quién es, y la idea es trabajar el concepto, la idea de sujeto-autor. Y esa idea de sujeto-autor vinculada con cuestiones que tienen que ver... Espérenme un cachito que me está... Se me había perdido el power. Ahí está. La idea de trabajar este concepto de sujeto-autor, a ver si ya lo están pudiendo ver. Ahí estamos. Bueno. Bien, entonces les decía que íbamos a trabajar hoy con este concepto de sujeto-autor. Vamos a tomar como referencia a una autora que es Alicia Fernández. Alicia Fernández es una autora que es del campo de la psicopedagogía y ella lo que hace es trabajar en una vinculación entre lo que es el psicoanálisis con lo que es las teorías más psicogenéticas de Piaget. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer pie básicamente en la teoría psicoanalítica, ¿sí? Desde esa perspectiva, porque seguimos mirando la idea de este módulo, si ustedes vieron en el programa, ¿sí? Nosotros lo que estamos trabajando a partir de este módulo, que tiene como eje la psicología y sus aportes a la comprensión del desarrollo del sujeto, nosotros ahí lo que hicimos en la organización es hablar de algunos aspectos que hacen al sujeto. Por un lado, desde el psicoanálisis, hacer foco en el sujeto del deseo. Por otro lado, con las teorías constructivistas y las teorías sociohistóricas, o sea, psicogenética y sociohistórica, poder mirar lo cognitivo, es decir, el desarrollo de la inteligencia, de lo mental. Entonces, la idea es que en el recorrido de este módulo nosotros podamos ver de ese sujeto del que nosotros venimos hablando dos aspectos importantes en ese desarrollo. Uno que tiene que ver con su subjetividad y otro que tiene que ver con lo cognitivo, es decir, con lo mental. Entonces, la idea es recuperar, vuelvo con esto, recuperar de esta autora el aporte que nos hace desde el psicoanálisis. Pero si hay alguien que hace algunas otras lecturas, o ustedes mismos cuando entren al capítulo que tienen publicado en PEDCO, van a ver que en algún lugar ella habla de la teoría psicogenética. Esa parte del texto lo pasan de largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella lo que está haciendo en ese texto es hablar desde la psicopedagogía qué pasa cuando un sujeto en ese proceso cognitivo queda como entrampado, ¿sí? Por eso va a hablar de hipoasimilación, hiperasimilación, conceptos que nosotros no vamos a trabajar. Pero, ¿por qué les dimos el texto? Porque nos interesa, sí, poder trabajar este concepto de sujeto-autor. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con el tema de la complejidad de ese texto? Profe, ¿cuál es la parte que dijo que tenemos que pasar de largo? Ustedes tienen que, a ver si lo puedo abrir al texto y ya les digo cuáles son las páginas. Espérenme un cachito
Vamos a hacer eso, entonces así yo los oriento con la lectura y no se conflictúan después cuando se acerquen al texto. Ya te digo, uy, ¿está cortado este texto? ¿Ustedes ya lo leyeron, chicos? ¿Está cortado el texto? Yo ese todavía no lo abrí. Yo lo leí y arranca como ya hablando de esto de la importancia de historizarse y todo eso. Sí. Sí, porque yo lo había recortado, pero lo estoy mirando acá y me da la impresión de que está cortado. El archivo que está subido arranca en la página 81. Sí, eso está bien, pero después vos lo lees completo. Ahí está. Pensé que estaba mal escaneado, lo estoy chequeando. Bien, entonces está bien, subí el que yo tengo cortado. Listo, no dije nada, chicos. No dije nada. Está recortado exactamente lo que tienen que leer. No hay problema. Bien, chequeado el texto. Entonces, ese texto de Alicia Fernández, entonces, se va a centrar el recorte que ustedes tienen en este concepto de sujeto-autor que yo voy a tratar de ampliar, producir, como para complejizar un poquito este concepto, ¿sí? ¿Les parece que empecemos o hay alguna pregunta? Por ahí en la... Sí, los escucho, chicos. Por mi parte no, como no leí el texto, no, nada, así que estoy Bueno. con el de Carol todavía, terminando de pasarlo. Perfecto. Bueno, entonces van a ver que varias de las cosas que nosotros vamos a trabajar hoy tal vez les sirvan para allanar la lectura de Carol, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos. Les decía entonces que Alicia Fernández es del campo de la psicopedagogía. ¿Por qué nosotros tomamos a Alicia Fernández? Porque nos permite a nosotros poder comprender en este proceso que venimos hablando de el desarrollo del sujeto, poder comprender algún posicionamiento que nosotros tenemos como cátedra por un lado y por otro lado a empezar a hacer pie en el psicoanálisis para poder hablar de desde qué lugar estamos mirando al sujeto. Cuando Alicia Fernández habla de autoría, lo que está haciendo es poner en forma preponderante como protagonista del desarrollo al sujeto mismo. Ese protagonismo no indica que es un protagonismo en soledad, sino que es un protagonismo acompañado por otros sujetos. Esto que nosotros ya venimos diciendo, no estoy diciendo nada que ya no hayamos hablado. Pero ¿qué es lo que nos aporta? ¿Qué es la novedad que nos trae Alicia Fernández? Ella dice que en las experiencias que los niños tienen y los modos en los cuales se van apropiando, van aprendiendo determinadas conductas o determinadas relaciones o interacciones con los objetos o con otros sujetos, se va constituyendo y se va produciéndose algo que ella va a llamar modalidades de aprendizaje. Si ustedes, no me acuerdo si les había preguntado, pero habían cursado psicología social, ¿tienen algo de psicología social como conocimiento previo? No, profe, por lo menos quienes cursamos comunicación no. Bien, bueno, porque entonces lo explico. Esta modalidad de aprendizaje de la que habla Fernández tiene algunas vinculaciones, algunas relaciones con lo que habla la psicología social, fundamentalmente Pichon Rivière, que habla de matrices de aprendizaje. Es decir, cada uno de nosotros va a decir, en esas primeras interacciones con objetos, con otros sujetos, vamos armando un modo particular de pararnos frente al objeto de conocimiento, frente a la novedad, frente al conflicto. Y que ese modo que vamos aprendiendo es un modo que se aprende en función de qué devoluciones tenemos nosotros como sujetos de las otras personas adultas con las cuales convivimos y están participando de ese proceso.
Por eso va a decir que la modalidad de aprendizaje tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con una forma particular. Ella va a hablar de un molde. Es decir, quedamos como enmarcados en un modo particular de vincularnos. Y que ese modo particular de vincularnos es lo que nos va a permitir hacer o desarrollar o transitar procesos de aprendizaje diferentes. ¿Por qué? Porque esa modalidad tiene una organización interna en la cual se juntan experiencias que son del orden de lo más consciente, es decir, de la vinculación directa del sujeto con la realidad, con cuestiones que tienen que ver con lo inconsciente, es decir, con cuáles son esas huellas que han quedado y que voluntariamente no podemos traer a la conciencia. Y por otro lado, también experiencias que están en el preconsciente, es decir, que yo voluntariamente puedo traer a la situación. Por lo tanto, lo que está diciendo es que cuando nosotros hablamos de una modalidad de aprendizaje en el marco de este sujeto como sujeto autor, lo que estamos diciendo es, va apropiándose, va tomando forma un modo, una forma de relacionarse, de poder dar cuenta de su singularidad, de su particularidad, y esto nos daría la idea de que tendríamos tantas modalidades de aprendizaje como sujetos tenemos, por ejemplo, en el contexto del aula. Aun cuando nosotros decimos, comparten algunos elementos, como puede ser la escuela, los aprendizajes previos, todo eso lo comparten, pero hay algo que se pone en juego, se pone en escena, que es particular de cada sujeto. Y eso particular asume algunas formas, es decir, tiene un orden, tiene una lógica, que es una lógica que al sujeto le sirve, por eso la sostiene, que es simbólica, es decir, que tiene que ver con representaciones, con significaciones, que está atravesada por el cuerpo, es decir, es el cuerpo el que en esa interacción va a ir apropiándose de ciertas experiencias, y va a decir la autora, y tiene una estética particular. Y cuando nosotros hablamos de estética, que puede aparecer en algunos otros textos que vamos a leer más adelante, no estamos hablando de lo bello, de lo lindo, de lo artístico, sino del modo particular en el que se presentan las situaciones. ¿Qué objetos aparecen? ¿Qué personas aparecen? ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de nosotros que llegara a una institución y encontráramos bancos, pizarrones, tizas, láminas, rápidamente podríamos decir, bueno, esto puede ser escuela, esto puede ser un aula. ¿Qué es el dato que yo tengo? La estética, es decir, qué objetos están presentes, cómo están presentes, cuál es la relación de esos objetos en el conjunto. Entonces, fíjense lo que estamos planteando. Un sujeto, niño, porque imagínense que lo que nos está diciendo Fernández es que esto se empieza a producir desde la primera infancia. Va estableciendo un modo particular de relacionarse con las personas, con los objetos, con lo nuevo, con lo desafiante, con lo peligroso, ¿sí? Y que ese modo que el sujeto va produciendo va a ser, va a decir Alicia Fernández, se va a transformar en un idioma singular. ¿Qué quiere decir eso? Toma la idea de idioma, metafóricamente, para decir, va a haber algo que lo va a diferenciar, lo va a poner en un lugar diferente a otros sujetos frente a un mismo objeto de conocimiento. A ver, ¿me van siguiendo con esta idea? Es muy compleja, voy muy rápido. ¿Cómo venimos?
Hay 3 cosas que yo metí ahí. Sujeto, autor, modalidad de aprendizaje y ahora hablé de idiomas del aprendizaje. No entendí la última parte, profe, lo de idioma. O sea, que un sujeto, o sea, que un niño va estableciendo un modo, o sea, una manera en particular de poder relacionarse, y que ese modo se va a transformar en un idioma, dijo, un idioma particular. Sí, O que no sea, es no un entendí. idioma, claro, no es un idioma literal, ¿sí? No es que es un modo particular de hablar. Ella va a decir, la autora va a hablar de idiomas como esa particularidad, esa singularidad que cada sujeto ha ido construyendo y es a partir de ahí que va pudiendo establecer vínculos, ¿sí? Acá estoy recortando algo que estoy sacando de uno de sus textos, donde ella recupera lo que dice otro psicoanalista, y dice que el idioma tiene que ver con la singularidad compleja de cada ser humano. Es decir, que cada uno de nosotros va a tener una apariencia particular, pero también va a tener como elementos diferenciadores entre sujetos todo lo que tiene que ver con experiencias, con deseos, con intereses, con modos de pararse frente a, por ejemplo, a lo nuevo, ¿sí? Yo no sé si ustedes, a ver, voy a poner ejemplos como para que por ahí lo podamos vincular a eso. ¿Vieron la película Los Croods? Sí, la vi. La vieron. Bueno, ahí en Los Croods nosotros lo que vemos es un grupo familiar que se supone que están en la prehistoria, que viven en una cueva, ¿sí? Y en esa configuración familiar aparece una mamá, un papá, una abuela, y 3 hermanos. Un adolescente, otro más o menos de unos 6, 7 años y uno más chiquitito, ¿sí? Una más chiquitita. Esa es la organización familiar. Cuando el papá a la noche les relata un cuento, si nosotros prestamos atención o la volvemos a ver a la película, lo que dice el papá siempre termina el cuento con un mensaje como que el afuera es peligroso, ¿sí? Y todos los relatos, todas las veces que dice y cuenta una historia, siempre el que salió murió, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se lo pueden imaginar? Más o menos. Sí, profe. Sí. Bien, ¿qué pasa con esa adolescente? Un día salió de la cueva. ¿Por qué sale? ¿Qué es lo que yo puedo observar en esa salida, en esa búsqueda, en ese seguir esa luz que no sabía muy bien de qué se trataba? Tiene que ver con ese idioma que dice Fernández, que esa niña había ido construyendo con esta sensación o con esta necesidad de transgredir. Porque la niña sale, esta adolescente sale, pero cuando se encuentra con el otro chico, ¿sí? Que hablan acerca del fuego, si ustedes recuerdan la escena, ella quiere atraparlo al fuego, quiere hacer algunas acciones con el fuego, y el otro chico le dice, no, se va a apagar. Y ella lo que no entiende es que no tiene que ver con un ser vivo el fuego, pero tiene todas las características que en su matriz de aprendizaje, aquello que se mueve, se modifica, tiene que ver con algo vivo y lo trata de esa manera. ¿Me siguen con esto? Entonces, ¿qué le pasa en esa escena de encuentro entre esos dos sujetos? Nos encontramos con dos sujetos que son singulares, particulares, pero que cada uno observa la realidad desde un lugar particular. Y que ese modo particular desde el cual mira esa realidad es algo construido, no es algo innato. ¿Me siguen con esta idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda más claro ahí?
¿Qué sería para Alicia Fernández esta idea de este idioma, de esta singularidad, de este modo de pararse frente a otra cosa o a otra persona? Yo no sé si ustedes conocen, hay un cuento que se llama La familia de la soga, que es un cuento bastante conocido en el campo de la escuela, que capaz que ustedes la conozcan. Lo estoy buscando porque no me acordaba el autor, la autora. Es un cuento de Graciela Montes. Graciela Montes es una escritora de literatura infantil muy conocida, y ella tiene un cuento que se llama así, La familia de la soga, donde dice que era una familia que eran muy unidos, ¿sí? Tan unidos eran que la mamá y el papá habían rodeado al grupo familiar con una soga y que solamente podían moverse en el espacio que esa soga les permitía. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, inicialmente parece ser, uno ve, que esa soga que los une, ¿sí? Bueno, mantienen la unidad familiar, mantienen esa esencia de familia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Empiezan a observar que cada vez que esos niños quieren proponer algo nuevo, ver que hay más allá, se empiezan a encontrar con el obstáculo del largo de la soga. ¿Sí? Entonces empieza a hacer ruido, a tornarse dificultoso vivir, digamos, en esa familia, porque en la medida en que esas sogas siguieran estando como estaban, no les permitía a cada uno poder ser lo que cada uno quería ser. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces se dio cuenta la mamá de que era necesario en algún momento poder cortar esa soga y poder liberar a ese hijo de esa estructura que no es rígida, pero sí es limitante. ¿Por qué les traigo esta historia? Y después ustedes búsquenlo y lean el cuento, porque es un cuento muy lindo y muy conocido. Que esta modalidad, este idioma del que nosotros hablamos, si bien se va produciendo en el sujeto, quienes hacen que se produzca eso son las personas con las cuales ese niño o esa niña conviven. ¿Me siguen con esto? Es decir, nosotros decíamos hace un rato, es simbólico, y sí, es simbólico porque en realidad tiene que ver con una representación. Si un niño cada vez que quiere probar algo nuevo, lo que escucha es que se va a caer, se va a lastimar, se te va a romper, entonces se va apropiando de un modo de comprender que la interacción con determinados objetos es de lejos. No es posible meter mano, investigar, abrirlo al juguete a ver qué tiene adentro, sino que es de espectador. Entonces, el idioma que va produciendo, que se va constituyendo, que va armando ese sujeto, es de un sujeto espectador, donde solo va a aparecer un objeto cuando es dado por otro. Vamos a estar frente a un sujeto que no va a salir en búsqueda de objetos de conocimiento, de experiencias, de juego, que es lo que vamos a terminar hablando hoy. ¿Me siguen hasta acá? Creería que sí, profe. Bueno, yo voy a avanzar un poquito. Si ustedes ven que lo que yo avanzo genera alguna confusión, volvemos para atrás. ¿Está? No avancemos si no logramos comprender, porque a mí me interesa que ustedes se puedan apropiar de este concepto, ¿sí? Entonces, a modo de síntesis y a modo de quedarnos con algunas ideas. Estas modalidades de aprendizaje
va a generar una marca, como una marca registrada. Por eso nosotros hablamos de autoría. ¿En qué sentido? En un modo particular de relacionarse con lo que lo rodea, con las personas, con los objetos, de salir en búsqueda, de construir conocimiento. Por otro lado, esta modalidad de aprendizaje le va a permitir a este sujeto poder reconocerse a sí mismo como un autor, es decir, como protagonista de su propio aprendizaje, de su propio pensamiento, de sus propias acciones, reconocer esa toma de decisiones, asumir las consecuencias que tienen esas decisiones. Y por otro lado vamos a decir, bueno, cuando yo estoy frente a un sujeto autor, estoy diciendo que tiene una modalidad de aprendizaje en el cual hay un movimiento entre el descubrimiento, la construcción de algo nuevo, poder hacer propio algo que está por fuera de sí mismo, ¿sí? Nosotros, el psicoanálisis va a decir que eso está relacionado y está vinculado con el deseo, ¿sí? ¿Ustedes están viendo bien la diapositiva? Sí, profe. Bien, porque ayer me pasó que me quedó congelada y yo seguía hablando hasta que por ahí alguien dijo, profe, no cambió la diapositiva, y ahí nos dimos cuenta que yo había avanzado un montón y la diapositiva no había aparecido. Sí, ahora estamos en donde está solo lo que dice la modalidad de aprendizaje, marcar una forma particular. Bien. Y... Perfecto, entonces estamos conectados. Entonces, vuelvo con esta idea, para que nos quede claro. Cuando yo hablo, en términos de lo que plantea Alicia Fernández, de un sujeto autor, yo estoy diciendo todo lo que hace, lo que piensa, lo que produce, lo que busca, lo que crea, está atravesado por la singularidad de ese sujeto. Eso significa, ya lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir, que yo voy a tener tantas modalidades de aprendizaje como sujetos tengo. Que la modalidad de aprendizaje del otro se va a poner en relación con mi propia modalidad de aprendizaje. Y la tendencia más rápida que tenemos, los adultos, que tenemos los que trabajamos en la enseñanza y el aprendizaje, es buscar que los otros medio funcionen como un espejo de uno mismo, que resuelvan como resolvemos nosotros, que lo hagan en los tiempos que lo hacemos nosotros, que lo presenten de la manera que nosotros estamos esperando. Esas acciones, esas actitudes, ese modo de pararse el adulto frente al otro, sería lo que Alicia Fernández dice, hay que desterrar. Si yo quiero producir sujetos que estén convencidos de sus propias posibilidades y de su autoría, yo tengo que poder habilitar una diversidad de experiencias y que en esa diversidad cada uno pueda encontrar un punto de contacto para poner en juego su propia autoría. ¿Qué sería poner en juego su propia autoría? Poner en escena su propia modalidad de aprendizaje. Poner en escena, ponerlo a circular, el propio idioma de aprendizaje que cada uno ha construido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Nos vamos quedando con algunas ideas? Por mi parte, sí, profe. Bien. Vamos a volver sobre, estoy haciendo a modo de síntesis, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí?, se va a relacionar con otros en un juego entre alguien que asume el lugar de enseñante y alguien que asume el lugar de aprendiente. ¿Sí? Fíjense las palabras que usa Alicia Fernández. Habla de enseñante, es decir, hay alguien que pone en juego el enseñar y hay alguien que asume y entra en el juego de aprender. Pero que en esa relación, para que alguien pueda relacionarse con un otro, primero necesita reconocerse a sí mismo
como sujeto enseñante o, en su defecto, sujeto aprendiente. ¿Qué quiero decir con esto? No es posible ejercer esa función si no hay claridad de la simetría que se produce en la relación entre un enseñante y un aprendiente. Y que el motivo por el cual un enseñante y un aprendiente conectan tiene que ver con un objeto de conocimiento. Y cuando ese objeto de conocimiento, cuando esa relación, cuando ese enseñante y ese aprendiente están dentro del contexto de lo escolar, además de las particularidades y las singularidades de cada uno de esos sujetos, el objeto de conocimiento asume la forma de contenido escolar y esa relación entre enseñante y aprendiente va a asumir la forma de lo que llamábamos la semana pasada vínculo pedagógico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, consulta, ¿se refiere a la misma triada de la que habla Carol cuando habla sobre cómo se produce el conocimiento? A ver, recordame, no quiero, recordame cuál es la tríada que plantea Carol. Ella plantea sujeto de, no recuerdo si lo menciona como sujeto enseñante, pero sí habla de el conocimiento en una pata, quien enseña y quien está aprendiendo, y que solamente se puede dar, se puede llegar al conocimiento cuando esas tres patas se ponen en juego. Bien, bien. Pilar, y para todos, nosotros vamos a volver sobre esa tríada, ¿sí? Porque esa tríada, ahora me acuerdo dónde lo dice Carol, la verdad me despistaste, Pilar, con la pregunta. Esa tríada, quienes cursaron didáctica o en algún momento van a cursar didáctica, va a aparecer, porque tiene que ver con la relación. Lo que dice ahí es que la función docente y la función de ser alumno va a estar sostenida, contenida, significada por el objeto de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la idea del enseñar tiene sentido cuando hay algo para enseñar. Y ese algo para enseñar es recibido por otro para ser aprendido. ¿Sí? Lo que nos está diciendo Alicia Fernández tiene que ver con eso, pero está hablando de un aspecto que no tiene que ver con lo metodológico, sino que tiene que ver con lo que se pone en juego desde lo subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos ponemos en relación con otro niño, no necesariamente, saquémoslo de la escuela, pensémoslo en contextos más cotidianos. Cuando una mamá se pone en relación con su hijo en una situación en la cual, no sé, aparece un juguete nuevo y ese juguete nuevo es el motivo de conversación de esa mamá con ese niño y esa mamá invita a interactuar con el objeto, adelanta o anticipa algunas cosas que podría hacer a modo de motivación, pero a su vez reconoce, habilita que el niño puede hacer otras cosas con ese objeto. Entonces, cuando nosotros decimos el reconocimiento de un enseñante, de un aprendiente en relación a un objeto, yo estoy hablando de esto, de cómo el enseñante tiene que ir como en un efecto de pivoteo entre su intervención y su toma de distancia. Tanto en la intervención como en la toma de distancia, lo que le va a dar sentido a ese entre, que ahora lo voy a trabajar un poquito más, que se va a producir ahí, es habilitar a ese otro como sujeto autor, a ese otro niño que puede tomar decisiones, a ese otro niño que puede no interesarle ese objeto, a ese niño que en vez de jugar con apretar un botón para que aparezca la luz y un sonido, lo da vuelta y
intenta desarmarlo. Entonces, acá no estamos hablando de algo a ser enseñado con un formato estructurado como por ahí lo podría pensar la tríada didáctica. ¿Se entiende la diferencia, Pilar? ¿Me fui clara o confundí más? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a decir en este sentido que esa modalidad de aprendizaje es lo que nos va a acompañar toda nuestra vida, porque tiene un sentido de matriz. ¿Qué es una matriz? Es como una malla, es como un molde, es como algo que, si bien estamos esperando que no sea demasiado rígido, también tenemos que saber que eso va a quedar ahí como una impronta personal del sujeto. Entonces, quienes nos dedicamos a enseñar, lo que todo el tiempo tratamos de hacer es poner en escena esa matriz de aprendizaje de nuestros aprendientes. ¿Por qué la ponemos en escena? Porque la única manera de poder producir alguna transformación de esas modalidades de aprendizaje es que esa modalidad de aprendizaje sea expuesta, que se pueda observar, que se pueda mirar. Doy una vueltita más a lo que quiero decir. Cuando nosotros estamos frente a un sujeto que le proponemos una actividad diferente y la primera reacción es, no, profe, es muy difícil eso. No, yo no voy a poder. ¿Qué está poniendo en escena? Su modalidad de aprendizaje. Frente a lo nuevo, lo desconocido, no hay un interés de salir en búsqueda y animarse, sino a tomar distancia, quedarse como espectador, sentir que no va a poder. ¿Qué haríamos nosotros como docentes frente a una situación de esa? Rápidamente decir, no, mirá, yo te puedo ayudar. Fíjate que esto ya lo conocés, fíjate cómo lo podemos hacer, vamos a hacerlo juntos. Cuando nosotros hacemos ese juego, ahí lo que estamos haciendo es proponerle una experiencia distinta para que pueda generar alguna modificación en su modalidad original o bien pueda construir una nueva modalidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa con esto, según Alicia Fernández? Es que la primera modalidad de aprendizaje que va a surgir es aquella modalidad de aprendizaje aprendida en nuestra primera infancia. Pero que cuando nosotros le podemos dar a otros otras herramientas, rápidamente la deja a un costado y puede salir al ruedo con herramientas nuevas. ¿Está? Ahora, si en su contexto familiar le dijeron que romper está mal, que investigar está mal, que los que saben son los grandes, que él es chico y que tiene que escuchar, que su palabra no vale, que todo lo que dice son pavadas, ese chico va a la escuela con toda esa modalidad. Y llega a la escuela y se encuentra con un docente que le dice, evidentemente la cabeza no te da, sos igual a tus hermanos, mira, te vas a llevar la materia porque si vos seguís así no vas a poder aprender esto. Me parece que te conviene ir directamente al periodo de recuperación. Yo ya no te propongo más, te lo expliqué con 20 maneras diferentes y vos no lo entendés. ¿Con qué idea se queda ese niño, ese adolescente? Que no puede, que no es capaz. Bien, entonces lo que hacemos es resignificar y volver a ponerle más peso a esa modalidad con la que viene. Y no le estamos ofreciendo la posibilidad de construir una modalidad diferente. Entonces, cuando yo no logro provocar en el otro otra modalidad diferente, lo que yo hago es debilitar la posibilidad de tener un sujeto autor.
Entonces, ¿qué voy a tener? Un sujeto reproductor. Alguien que cumple la consigna, que sigue los pasos, pero que no se anima a transgredir, que no se anima a crear, que no se anima a inventar. Sigue los pasos tal cual le han sido dados para no cometer errores y para llegar de algún modo a la expectativa que el otro tiene sobre él mismo. ¿Me siguen con esto? Muchas veces tenemos adolescentes que están convencidos de que la escuela no es para ellos. Y ese convencimiento que tienen hace que reproduzcan modalidades de aprendizaje que lo que le devuelve a la realidad es datos que les confirman aún más que la escuela no es para ellos. ¿Me siguieron con esta idea? Sobre esto vamos a hablar en el último módulo, vamos a volver sobre alguna de estas ideas, ¿sí? Bien, entonces. Profe, eso tendría que ver un poco con lo de la educación bancaria, sería verticalista también, que igual, bueno, yo soy mamá de niñas, entonces las he acompañado a la escuela primaria y como que muchas veces escuchaba ese discurso, se callan la boca, como que todo era siempre el orden y eso era lo que está bien. Y si había algún docente un poco más flexible y más permisivo, era un docente sin autoridad porque supuestamente el aula era un ida y venida de niñas y eso estaba mal. Entonces es como que lo permitido era la docente que logre tener a todos muy bien sentados y callados, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, a ver, ahí, Patricia, retomo alguna cosa que vos dijiste. Nosotros podemos hacer vinculaciones con la perspectiva más de Paulo Freire. Lo que no tenemos que perder de vista, y esto es para todos, es que estamos parados en marcos teóricos diferentes, ¿sí? Mientras Paulo Freire, su mirada es una mirada más sociológica, ¿sí? Por eso ustedes lo ven en pedagogía. Nosotros acá lo que estamos planteando no tiene que ver con una estructura cultural, con una organización educativa cultural. Nosotros estamos hablando de esas relaciones particulares que se dan entre sujetos adultos y sujetos niños. Y que esos modos es lo que van como moldeando, le van dando una forma particular a ese sujeto de sus modos de vincularse, de relacionarse, de pensar, de crear, de producir. ¿Me siguen con esta idea? ¿Sí, Patricia? ¿Lo podés diferenciar? Y el otro ejemplo que vos... No logras establecer la diferencia. A ver, cuando Paulo Freire habla acerca de la educación bancaria y él propone una pedagogía de la pregunta o como otro modo, lo que está hablando es del sistema escuela, ¿sí? Y está hablando de una concepción de educación. Y nosotros lo que estamos hablando acá es de una concepción de sujeto. Estamos diciendo, este sujeto particular, según Alicia Fernández, tiene una modalidad particular de aprender. Y esa modalidad particular de aprender es resultado de la diversidad de interacciones que ha tenido con sujetos adultos, con objetos, con situaciones. ¿Me entendés el nivel de complejidad diferente, Patricia, de lo que estamos hablando? Sí, siento que es más a nivel, no sé si está bien la palabra, pero más a nivel individual sería ese aprendizaje más, no, un poco se corre, por eso está usted haciendo la diferencia con la teoría de Paulo Freire, que es más social, desde la mirada social. Exacto, y es más abarcativa, porque lo que está haciendo es mirando a un sistema y a un modo de entender a la educación en términos de, yo tengo una idea de educación
reproductiva, una educación controlada, o tengo una educación que alfabetiza, que da herramientas, que libera. Tiene que ver con marcos epistemológicos, ideológicos, políticos, macro. Y lo que nosotros acá estamos pensando es, en este proceso de desarrollo particular, qué acciones, qué efectos producen las acciones que nosotros como adultos tenemos en relación a las posibilidades de aprender de otro, ¿sí? Pero no porque estamos preocupados por qué aprende o no aprende, sino que nosotros sabemos que el aprendizaje es una experiencia subjetivante y que el aprendizaje no arranca en la escuela. El aprendizaje se empieza a producir desde el momento en que ese niño nace. ¿Se acuerdan estos primeros conceptos de los que nosotros hablamos, de este pasaje de cachorro humano a sujeto humano? Que decíamos, necesitamos de un sujeto adulto subjetivante. Bueno, acá estamos diciendo, además de ese adulto subjetivante, nosotros necesitamos que subjetive de tal manera que el otro, ese otro niño, esa otra niña, pueda encontrarse a sí mismo con una singularidad, con un modo, con un estilo de relación con las personas y con los objetos. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos mejor ahí? Bien. Va a decir Alicia Fernández entonces que un aprendizaje, una modalidad de aprendizaje es potente cuando lo que le devuelve al sujeto es la alegría de haber aprendido, de haber podido, de haberlo hecho por sí mismo. ¿Vieron cuando los chicos hay un momento, quienes hemos convivido con niños pequeños, hay un momento que dicen yo solito, y no quieren recibir ayuda de nadie? ¿Sí? La mayoría, bueno, lo querés hacer solo, lo haces. Probablemente lo que haga no va a ser tan perfecto como tal vez si lo hubiéramos hecho nosotros, pero es su modo. Tiene que ver con sus posibilidades, pero ahí hay algo que lo mueve a ese sujeto a realizarlo por sí solo, ¿sí? Entonces, cuando logra hacerlo, lo que hace es festejar que lo pudo hacer, sentir felicidad de que lo pudo hacer, ¿sí? A eso le va a llamar Alicia Fernández la alegría de aprender. Y que esta alegría de aprender es un motor para poder promover cada vez más aprendizajes. Y que esos aprendizajes lo que van a producir es una modalidad cada vez más creativa, más enriquecida, más posible de ir acomodándose a la realidad. Lo contrario, lo opuesto a eso sería que cada experiencia de aprendizaje o de vinculación, lo que reciba como resultado esté vinculado a la frustración. La frustración lo que produce es angustia, es miedo, es inseguridad, ¿está? Entonces, pone en contraste la alegría, que es movimiento, que es motivación, que es acción, en contraste con lo que sería el miedo, el temor a equivocarse, el sentir que no puede, ¿sí? La frustración. Por lo tanto, va a decir, el aprender es una actividad subjetiva. El aprender, esas experiencias de aprendizaje nos constituyen como sujetos. ¿Y dónde se produce esa construcción subjetiva? En un espacio que ella lo va a llamar espacio entre. ¿Entre quiénes? Entre un adulto y un niño, entre un adulto y un niño y un objeto, ¿sí? Un adulto y un niño que propone un espacio de interacción subjetiva, donde circula la palabra, donde circula la pregunta, donde circula la acción, ¿sí? Y donde se pone en juego el saber de uno y el saber de otro.
que claramente pueden tener niveles de complejidad diferentes, pero que no es alguien que impone al otro, sino alguien que pone a disponibilidad de otro para que algo de eso se lo pueda apropiar. Y que el efecto de haberse apropiado por sí mismo de eso le produzca este efecto de alegría. Entonces va a decir, cuando nosotros observamos un niño que no puede, es un niño que está replegado en sí mismo, es un niño que no confía en sus posibilidades, un niño que no habla, un niño que evita exponerse. Entonces, no, las situaciones que le implican mostrarse a otros, las evita, le generan mucha angustia. Muchas veces, bueno, hay cuestiones visibles corporales, ¿sí? Se pone colorado, se pone pálido, empiezan a transpirar, tartamudean, empiezan con movimientos repetitivos, ¿sí? Bueno, son todos efectos de no poder con esa situación, pero no es no poder una vez, es no poder nunca con esa situación. ¿Por qué? Porque lo que atraviesa al sujeto frente a una situación nueva es este conjunto de experiencias anteriores que no tuvieron que ver con la alegría, sino que tuvieron que ver con la frustración, con el sufrimiento, con el miedo. ¿Me siguen con esto? ¿Estamos? Entonces sería el promover el aprendizaje en donde no le demos nosotros la solución, sino que ellos atraviesen ese proceso y que sea algo en el que experimenten alegría y no frustración. Exacto, pero ese atravesar esa experiencia, Víctor, no es en soledad, es con nuestra presencia. Sería una presencia que habilita pero no invade. Una presencia disponible, que esto ya venimos nosotros hablando, pero que no haga por el otro. ¿Sí? Fíjate, yo ahora en pantalla les puse lo que Alicia Fernández llama aprendizajes paradigmáticos. ¿Qué son los aprendizajes paradigmáticos? Son esos aprendizajes por los que vamos a atravesar o atravesamos todos, ¿sí? Y que tienen que ver con experiencias muy importantes en la vida de un niño, ¿sí? Esos aprendizajes tienen que ver con caminar, con hablar, con comer, con el control de esfínteres, va a decir Alicia Fernández, con poder diferenciar entre lo que es pensar, lo que es decir y lo que es hacer, y el aprender a escribir y a leer, ¿sí? Entonces, dice que todos estos aprendizajes son aprendizajes que, según el modo en el cual se fueron produciendo, van a dejar marcas y que esas marcas van a ir configurando ese idioma, esa modalidad. ¿Está? ¿Me siguen con esto? Nosotros hablamos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerdan que hablamos de diálogo tónico, de seguridad postural? ¿Se acuerdan que estábamos hablando cuando estuvimos trabajando los organizadores del desarrollo con Mirta Chokler? Nosotros hablábamos del movimiento corporal, ¿sí? Y uno de los movimientos de los cuales estuvimos trabajando, que tenía que ver con los puntos de apoyo, la posibilidad de que ese niño en forma autónoma pudiera ir despegándose del piso para poder caminar, ¿sí? Como un logro importante. Eso que nosotros vimos con Mirta Chokler está vinculado con esto que yo estoy planteando ahora de Alicia Fernández. Sí, el proceso de caminar fue un proceso que el niño pudo ir resolviendo por sí solo en función de las posibilidades que le iba ofreciendo. Tanto su maduración neurológica como las condiciones contextuales, ese niño cuando logró pararse, tener equilibrio y poder producir el desplazamiento, seguramente fue equilibrando entre el temor del desequilibrio y la posibilidad de la caída y la alegría del movimiento y el desplazamiento, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Nosotros sabemos que el lenguaje oral, verbal, es el lenguaje que más tiempo nos lleva a aprender. Aproximadamente entre 2 años y medio le lleva a un niño poder aprender a hablar,
Eso no quiere decir que ese niño esté ni en un mundo en silencio, ni que no haya hecho experiencia de lenguaje durante esos 2 años y medio. No es un aprendizaje de un día para el otro. Es un aprendizaje muy profundo que también requiere de una madurez neurológica, pero que también necesita de la interacción, de la experiencia, de la posibilidad de poner en juego sonidos, gorgojeos, canciones, palabras sueltas, palabras más o menos, hasta que aparece una oración. ¿Sí? Aparece una relación entre el objeto y el nombre del objeto. El comer es otro aprendizaje que es sumamente complejo. Nosotros sabemos que la alimentación inicia con el reflejo de succión que le permite prenderse o al pecho de la madre o a una mamadera para poder alimentarse. Esa alimentación depende de 2 cosas. Por un lado, de las posibilidades corporales de ese niño de tener ese reflejo de succión, el reflejo de tragar, ¿sí? Pero después aparecen otros tipos de alimentos y esos otros tipos de alimentos requieren de otras formas y requiere de otras experiencias. No es lo mismo el alimento que viene en una cuchara y que viene dirigida al niño por decisión de la mamá, del papá, del cuidador, de la cuidadora, a que el niño manotee con su mano y saque comida de un plato y pueda comer por sí mismo. Y que la experiencia de la comida sea, bueno, con las manos, pintarse la cara, ensuciarse el pelo, ¿sí? Hasta que logra ordenar algo de eso y usar los cubiertos y poder mantener otras conductas. Ahora, si yo a un niño no le doy nunca zapallo porque lo agarra con la mano y se ensucia, lo que yo estoy haciendo es restringiendo la posibilidad de una experiencia que tiene que ver con el aprender a comer solo. Entonces, lo que fue de un nivel de dependencia, como es la alimentación, en los primeros meses de vida, hasta lograr la autonomía de elegir hasta qué comer, todo eso es un gran proceso de aprendizaje. ¿Cómo transita ese niño, esa niña, ese proceso de aprendizaje? Va dando elementos, condimentos a esa modalidad de aprendizaje. ¿Me siguen con esto, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, lo mismo pasa con el control de esfínteres. Nosotros sabemos que el control de esfínteres es un tema, ¿sí? Que es un aprendizaje muy difícil, es un aprendizaje que lleva mucho tiempo, ¿sí? Que a veces hay como algunas prácticas culturales de aceleramiento de este control de esfínteres. Lo que dice el psicoanálisis es que ese aceleramiento, ese control de esfínteres por miedo a que te peguen, por miedo a que te pongan en penitencia, genera efectos de otro tipo en esa subjetividad, ¿sí? Sabemos hoy que el control de esfínteres tiene mucho que ver con un nivel de maduración neurológica que puede tener registro de la sensación y puede tener el control. Porque acá lo más importante no tiene que ver con la expulsión, sino que tiene que ver con el control. ¿Qué es controlar? Es poder regular la necesidad hasta que pueda resolverla en el lugar adecuado o en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, acá lo más importante no es hacer pis o caca. Acá lo más importante es cómo el niño logra construir la idea de control y que no sea solamente una acción refleja del cuerpo, sino que sea algo que ese niño puede de alguna manera ordenar. Porque, ¿qué le permite eso? Le permite liberarse de los pañales, le permite regular los tiempos del juego, ¿sí? A veces tenemos muchas situaciones en los jardines de que están tan compenetrados en lo que están jugando que no logran registrar la necesidad. Entonces, para cuando lograron registrar, están al límite. ¿Qué pasa? Se ensucian, ¿sí? Ahora, frente a esa situación, si aparece un adulto que pone en palabras lo que pasó
y resuelve la situación junto con el niño, es una cosa. Ahora, si ese niño en el jardín queda expuesto adelante de todo el mundo, de todos los otros chicos porque se hizo pis, si es cambiado en público y se lo reta porque se volvió a hacer pis, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que tiene a esa acción? De exposición, de desvalorización, de reto, de castigo. Está cuando sabemos, quienes trabajamos con niños, que el control de esfínteres es un proceso muy complejo para un niño, para una niña. Y que sentarlo a hacer pis no es enseñarle a tener control, es que espere hasta que su cuerpo tome la decisión de hacer pis o hacer caca, que es otra cosa. Entonces ahí el control no lo tiene el niño en forma autónoma, sino que es una respuesta fisiológica del cuerpo. ¿Se entiende la diferencia, chicos, de esto? ¿Me están pudiendo seguir? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Después, bueno, el otro aprendizaje que tiene que ver con lo que hablábamos acerca de poder diferenciar entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, tiene que ver como 3 acciones cognitivas diferentes que se pueden dar en una misma situación, pero que no se pueden dar en forma simultánea. Así que yo las tengo que poder diferenciar. ¿Qué es lo que dije? Y sentirme autor de lo dicho. ¿Qué es lo que hice? Pero también desde qué lugar lo pensé o desde qué lugar lo resolví. Ese trabajo tiene que ver con la construcción de la noción de tiempo, de espacio, de poderme reconocer como un sujeto diferente a otro, que mis palabras tienen efectos, que lo que yo hago es resultado del pensamiento y no como una respuesta en términos conductistas, una respuesta a un estímulo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un proceso que lleva mucho tiempo, que sabemos que en la adolescencia este aprendizaje vuelve a tener una preponderancia de trabajo ahí a quienes estamos en las aulas, de que puedan diferenciar esto de qué digo, qué pienso, qué hago, si hay entre eso coherencia o es totalmente incoherente. Bueno, todo ese trabajo es un trabajo que tiene que ser acompañado y que es parte de un aprendizaje. Y el otro aprendizaje que está muy vinculado al escolar tiene que ver con el aprender a leer y escribir, ¿sí? Obviamente lo que nosotros estamos planteando se opone totalmente a la idea de que la letra con sangre entra, ¿sí? Que ustedes lo deben haber escuchado o tal vez no lo escucharon nunca porque son muy, muy jóvenes. ¿Qué tiene que ver con esto? Hubo, y todavía sigue habiendo, lamentablemente, en las escuelas y en algunas culturas y en algunas familias, la idea que el aprendizaje de la lectura y la escritura es por repetición, no es por una carga significativa que el niño va construyendo acerca de la acción de leer y escribir. Que una cosa es escribir y leer mecánicamente y otra cosa es la lectura comprensiva, la producción de texto, una producción de texto en la cual el sujeto pueda poner ahí algo de sus ideas y no reproducir las ideas de otro. La experiencia que cada uno de nosotros transitó en el aprendizaje del dibujo, la escritura, la lectura, cuando uno hace investigaciones o lee investigaciones que hacen otros, resultan ser experiencias que en algunos casos es transformadora y en otros casos han dejado marcas de mucho sufrimiento, de mucho no poder, de mucha exigencia, de mucha penitencia, de mucho grito, ¿sí? Para que algo de esto se produjera. ¿Está? Entonces, hablamos de aprendizajes, va a decir Alicia Fernández, que son paradigmáticos, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Igual esto último lo veo, se ve muy reflejado incluso hoy en día, con esto de que no
no sé, o sea, con esto de que falta por ahí comprensión, porque se va a una idea de lectura más para reproducir, más que producir. Se ve incluso hoy en día en la facultad entre algunos ingresantes, algunos compañeros, que todavía se vieron sometidos a esa idea y cuando llegan a la universidad, donde tienen que tener como una mirada más crítica y tener la capacidad de producción, se encuentran con dificultades, que es Claro, una de las grandes trabas que suelen enfrentar en la vida universitaria. exactamente, exactamente. Tiene que ver con eso y tiene que ver también, te agrego, Víctor, ahí, dame un segundito. Me olvidé de resolver. Ahí está. Te sumo algo más, Víctor, a eso que vos estás diciendo. A veces quien ingresa a la universidad viene con prácticas de lectura y escritura, buenas prácticas de lectura y escritura, pero de un material, de determinados formatos, de determinados temas que tienen que ver con las características de la escuela media. Y que cuando llegan a la facultad, los docentes con los que se encuentran en la facultad vienen a traerle una lectura muy particular, de campos del conocimiento muy particulares y que además no solamente es leer, sino es apropiarse de un lenguaje, es empezar a escribir desde la lógica de ese campo del conocimiento. Y eso también necesita ser enseñado. No es algo que nosotros lo tenemos en forma innata como una herramienta con la que andamos por la vida. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera que nosotros aprendimos la lectura y la escritura y la fuimos complejizando, es real que cuando llegamos a la facultad tenemos la sensación a veces que no sabemos absolutamente nada. Y en realidad no sabemos de eso, pero sabemos de un montón de otras cosas. Y cuando esto no está bien trabajado en la universidad, también es una experiencia de mucha frustración, de mucho sufrimiento, de sentir que uno con eso no puede. Y si no nos encontramos con sujetos que jueguen ahí de mediadores, que puedan ofrecer herramientas, que puedan acompañar eso, realmente el sujeto no se siente acompañado, se siente en soledad. Entonces no puede producir autónomamente ni pensamiento, ni idea, nada. Queda a veces hasta como un efecto, algunos estudiantes en algún momento que yo trabajaba en el área de ingreso me decían, es como sentirte bloqueado, es sentir que viniste, estuviste escuchando un teórico de 2 horas y no sabes de qué te hablaron, porque no hay elementos para poder hacer anclajes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, si les parece, nos tomamos 5 minutitos, pero 5, así. Porque vamos a pasar, en línea con esto, pero vamos a pasar a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con juego, ¿sí? Entonces vamos a salirnos un poco de lo que veníamos hablando y vamos a empezar a meter, a circular acá algunas ideas diferentes. Entonces, nos tomamos un ratito, oxigenamos, calentamos agua para el mate, lo arreglamos y nos volvemos a encontrar acá en 5 minutitos, ¿les parece? Bueno, profe. Yo igual me quedo acá, ¿eh? Cualquier cosa que ustedes necesitan, me avisan, yo estoy acá.
Bueno, ¿les parece que vayamos retomando? Bueno, a ver si estamos. Veo a muy poquito, sí, ahí están, buenísimo. Bueno, entonces, siguiendo un poco en línea con lo que veníamos trabajando, pero ya haciendo foco ahora en el juego, ¿sí? Lo que va a decir Fernández es que uno de los espacios donde uno puede observar mayor autoría en los niños y las niñas es en las situaciones de juego, es en la acción del juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juego es algo que no tiene un propósito, ¿sí? Estamos hablando de un juego que tiene características de mayor espontaneidad, no estamos hablando del juego como un recurso didáctico, como un recurso que utilizamos en el aula para enseñar algo, que eso no quiere decir que no lo podamos hacer, sino que estamos diciendo, bueno, propongo una situación de juego, pero el sentido y el para qué jugamos tiene el efecto de aprender determinado contenido, por ejemplo, de matemática, de física, de lengua, ¿está? Estamos hablando de un juego que es una puesta en escena de un guión, de una idea que va surgiendo a medida que se va produciendo ese juego, ¿sí? No es algo que está planificado en su totalidad. Por otro lado, queda claro que cuando nosotros pensamos en el juego que está atravesado por la autoría de los sujetos, tiene que ver con un juego que no se produce porque hay un otro que nos dice que tenemos que jugar, sino que es un juego que se produce por el propio deseo de los niños que están, o de un niño en particular, que está proponiendo esa situación. Por otro lado, nosotros sabemos que el juego, esto lo tienen ustedes también en sus lecturas, es que tiene que ver con como una especie de un espacio intermedio entre los propios deseos, las imágenes mentales, las ideas que los niños tienen y la realidad en la cual ese juego concretamente se está produciendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos situaciones de juegos en las cuales los chicos traen situaciones reales para recrearlas y en otros casos son situaciones imaginadas en las cuales se buscan elementos reales que jueguen como, no que jueguen, sino que entren como elementos que permiten ese juego. Por ejemplo, bueno, vamos a jugar a la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Bien, es un tema que hay un momento, o juguemos a los superhéroes, ¿sí? Entonces, no es real, sino que es algo que es de la ficción, pero que lo van a poner en una situación nueva, real, y van a buscar en esa realidad elementos que les permitan jugar a la Guerra de las Galaxias. Disfraces, objetos, verán con qué cosas hacen una nave, tal vez es una caja de cartón. Entonces, yo puedo pensar, digo, para que nos quede como idea, el juego se produce en una zona que no es ni puramente de la imaginación, ni puramente de la realidad. Es un interjuego entre esos dos espacios en los cuales se mueve un niño para producir juego. Por otro lado, el juego siempre permite transformar la realidad. Cuando nosotros vemos determinada situación y la respuesta de los chicos es, pero señor, si estamos jugando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Eso que yo estoy viendo desde una perspectiva adulta, desde un sentido de una realidad particular, no es no es la vivencia que están teniendo quienes están jugando, ¿sí? Digo, no sé, están jugando a correr sin matarse. Y vos decís, bueno, cuidado, se van a lastimar, no jueguen así, están jugando muy brutos, juegan a las luchas, ¿sí? Hay un tiempo en que los superhéroes luchan.
Desde nuestra mirada como adultos estamos preocupados porque se están golpeando, pero desde la mirada de ellos, eso es el juego. Esa es la esencia del juego. Si es de lucha, es de lucha. Entonces, ahí nuestras intervenciones van a tener que ser de negociar el cómo jugamos justamente para preservar a los chicos, que no se lastimen, que no se nos complique con alguna situación un poco más grave, porque a veces se meten tanto en el juego y en el personaje que pierden datos de la realidad, ¿no? Y por otro lado, es interesante saber que el juego siempre está atravesado por el pensamiento. Entonces, hay mucho de deseo, hay mucho de cuerpo, pero también hay mucho de pensamiento. ¿Por qué de pensamiento? Porque el guión, la idea, la historia de la trama de ese juego es producida a partir del pensamiento, que se va traduciendo en palabras, que se va traduciendo en, che, vamos a hacer esto y armamos esto y venir, y yo tengo una tal cosa y la traigo y la hago. Todo eso pasa entonces por el plano de lo mental, por el plano del deseo y por el plano de lo corporal. Ese elemento, entonces, ¿por qué es tan interesante en este sentido el juego? Porque cuando alguien juega, no juega un pedacito de ese alguien, juega la totalidad, toda la complejidad de ese sujeto está puesto en juego en ese tiempo, en esa escena entre lo imaginado y lo real, ¿sí? Por lo tanto, algunas ideas que me interesan que nos queden como ordenadoras, una de ellas es que es a través del juego en que un niño va construyendo el sentido de su propio cuerpo, ¿sí? La experiencia corporal es a través del cuerpo. Y por otro lado, es en ese juego y a través de ese cuerpo que el niño se encuentra con esta idea de ser autor, ¿sí? Es decir, poder plasmar una idea, una escena, una imagen mental, una experiencia anterior en una escena nueva. Todo eso lo hace esos niños que están en esa situación de juego. Uno puede proponerles algo o quieren hacer algo y no saben cómo hacerlo y uno como adulto les aporta alguna idea. Para que nosotros podamos seguir trabajando y podamos seguir pensando que el juego es una experiencia de autoría, nosotros no podemos invadir el juego. No podemos meternos en la trama del juego y hacer que los chicos hagan el juego que a nosotros nos gustaría jugar. Ese juego es de los chicos. Nosotros podemos ser invitados a jugar y asumimos nuestro rol tal cual los chicos nos dicen que es. Supónganse, nos invitan a tomar el té o a tomar mate. Entonces hacemos que tomamos mate, hacemos que comemos esa tortita de arena toda decorada y que está riquísima y hacemos que comemos. Ahora, nos metemos en el juego y jugamos al juego que los chicos proponen. No podemos meternos en el juego y transformar el juego en función de lo que a mí me gustaría que ocurriera. ¿Está? Por otro lado, el juego es un espacio, es una lógica que protege, que abraza a los niños. Cuanto más experiencias de juego tengan, y experiencias de juego en los cuales tengan que crear, tengan que producir, tengan que construir, más autoría nosotros vamos a observar. Porque el juego es una actividad que no es innata, es algo que se aprende a partir de esas primeras interacciones de juego que va a decir Calmel son juegos de crianza, y a partir de ahí el niño va entendiendo de qué se trata algo de esto del jugar. Por lo tanto, en el juego el niño es lo que quiere ser, es lo que piensa, es lo que siente, es. Para que nosotros podamos promover autoría,
necesitamos promover situaciones de juegos donde cada uno pueda ser y estar en esa situación desde su propia singularidad. Y por último, sabemos que en esa interacción, en esa escena, en ese ir y venir, en ese imaginar y crear y empezar, todo ahí no solo se pone en escena su propia subjetividad, sino que también constituye subjetividad. Hay una vuelta que recibe desde la experiencia en su propia subjetividad que lo constituye. Entonces, como para quedar con ideas, el juego no es innato, el juego es algo que se aprende a jugar con otros. En el juego, el niño, la niña, el adolescente, el adulto, juega con todo lo que es. Entonces nos vamos a encontrar con niños competitivos, con niños que quieren transgredir las reglas todo el tiempo, con niños que si no se cumplen absolutamente las reglas como las habíamos acordado, no puede jugar, entonces para el juego todo el tiempo. Tenemos el niño que no puede jugar con otros, juega un juego en paralelo al otro, hay un momento del desarrollo que esto es natural que ocurra, ¿sí? El juego siempre va a estar atravesado, claro, Mica, exactamente, ¿sí? Exacto, que construyan. Entonces, nosotros ahí vamos a ir mediando como para poder proponer alguna negociación que le permita jugar con otros, porque si no los otros no juegan, sino que cumplen reglas. Y la idea es que nosotros podamos proponer espacios en los cuales circule y fluya el juego, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de qué edades estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de niños de 2, de 3 años, ya lo vamos a ver cuando veamos a Piaget, pero bueno, tienen un pensamiento muy egocéntrico y centrado y les cuesta mucho poder ponerse en el lugar del otro, poder mirar al otro, poder sumar al otro a tu idea y tu idea sumarla. Bueno, es complejo, ¿sí? Pero siempre hay que promover, cuanta más interacción haya en una escena de juego, más creatividad, más autoría vamos a tener. Yo les voy a compartir ahora un videíto que me parece que tal vez a partir de ese video podamos ir viendo algunas cuestiones de estas que venimos charlando y así nos vamos como metiendo en alguna realidad para observar estos conceptos, ¿sí? Así que vamos a ver, espero que salga de una. Vamos a compartir un videíto. Lo que voy a hacer es a ver si compartirles el link también por el chat, a ver si lo puedo recuperar. Como para que quienes no lo puedan escuchar, bueno, apenas lo pueda recuperar, lo comparto al link para que ustedes lo puedan volver a mirar o lo puedan ver más tranquis, por las dudas que no se pueda ver ahora. En el segundo año de vida, el juego heurístico trata de proporcionar objetos sobre los que el niño pueda accionar y establecer relaciones, ejercitar sus nuevas conquistas, moverse y trasladarse, ejercitar la coordinación ojo-mano, la presión de los objetos. El juego heurístico proporciona de forma natural, con el material, el espacio y en el tiempo adecuado, acciones de encajar un objeto en otro, apilar, confrontar objetos, observar semejanzas y diferencias. El material se organiza en función de continentes y contenidos. Los continentes son cestos, cestillos, botes, cajas. Los contenidos, colecciones de objetos naturales, madera, metal, lana, corcho. Cada colección consta de unos 60 elementos que se guardan en distintas bolsas de tela. Dentro de cada bolsa de tela se guardan todos los elementos iguales de cada tipo. El
educador tiene preparados 8 puestos de juego con los materiales que se necesitan en un espacio adecuado al número de niños que realizan el juego y distanciados los puestos para que no se molesten entre ellos. Cada puesto de juego consta de 3 o 4 continentes y 7 u 8 piezas de cada una de las colecciones. El juego heurístico se desarrolla en 2 momentos, uno de exploración y manipulación y el segundo de recogida. Muy bien, Juan. Esa llave está Lucía. Sobre las llaves, muy bien las llaves. A ver las llaves. Ajá. Bien. ¿Qué observamos acá? ¿Qué podemos decir de lo que estuvimos observando? ¿Sabían lo que era el juego heurístico? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿Habían visto esta forma de juego, esta organización de los materiales? No, yo no, profe. Uh-huh. Bien, ¿y qué es lo que pudieron observar? ¿Qué vieron? Vi esto de que no se intervenía en el juego, se le brindaban las cosas para que jueguen y ellos lo exploraban, pero en ningún momento se les decía cómo tenían que usarlos. Entonces solos iban probando dónde ponerlo y haciendo la experiencia. Muy bien. ¿Dónde aparece ahí el trabajo del docente? Y en la distribución, profe, de los elementos para que los niños jueguen, y después también cuando tienen que guardar, ella, bueno, acompaña ese proceso. Bien, muy bien, bien. ¿Qué más? ¿Dónde más hay presencia? Ahí Mica dice poder ofrecerles todos los elementos. A ver, ¿son todos los elementos o hay algún criterio, Mica? Ahí. Fíjense que lo que hace la docente es distribuir en el espacio, es que cada uno pueda tener la experiencia con esos objetos. Habla de 2 tipos de objetos, un objeto continente y un objeto contenido. Los objetos para meter o en los tubos o en las latas no son demasiada cantidad, algunos son acotados y más o menos los mismos para todos, ¿sí? Hay una organización de esos materiales, fíjense los tamaños para que puedan ser manipulados, para que realmente puedan ser guardados adentro de esos objetos que los van a contener. Entonces, el docente lo que hace es armar escena, elabora un escenario con un sentido, toma decisiones y después habilita a los niños que puedan interactuar. Fíjense que nosotros pudimos observar juego, pudimos observar cuerpo, pudimos ver distintos movimientos. No sé si vieron en una parte del video que está el niño sentado de rodillas con las piernitas para atrás y lo reacomoda para sentarlo mejor, ¿sí? Para que sea más fácil el movimiento para alcanzar los objetos para jugar. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos un adulto que planifica, un adulto que toma decisiones, un adulto que acompaña, pero no es un adulto que dice qué es lo que hay que hacer. Entonces ahí nosotros podemos recuperar la idea de sujeto-autor, ¿sí? Un sujeto que resuelve, toma decisiones, produce, sale en búsqueda,
¿sí? Si nosotros, yo ahí les puse el link del video para que lo tengan y lo puedan volver a mirar y tal vez prestar atención en cada uno de esos niños, cómo resuelve la situación, cómo interactúa con esos objetos en cada una de esas situaciones, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, lo que a mí me interesaba es que nos quedara como idea de la clase de hoy estos conceptos que nos está proponiendo Alicia Fernández, que tiene que ver con la idea de autoría. Esa idea de autoría nos permite a nosotros poner al niño en un lugar particular. Nosotros veníamos hablando, ¿se acuerdan?, de autonomía, ¿sí? Y ahora le estamos agregando la idea de autoría. Entonces, cuando hablamos de autonomía, decimos, el niño produce lo que puede producir por sí mismo. Genera los movimientos que su cuerpo le permiten por sí mismo. Y ahora decimos, bueno, a eso le vamos a agregar autoría. Es decir, que pueda pensar, programar, producir, elaborar, crear, tomar decisiones. ¿En base a qué? Va a decir Alicia Fernández. En base a sus propias modalidades de aprendizaje que tienen que ver con ese cúmulo de experiencias que se han ido produciendo en la relación que ese niño ha establecido con diferentes objetos o personas, fundamentalmente lo que va a llamar aprendizajes paradigmáticos. Es decir, comer, caminar, el control de esfínteres, leer, escribir, ese tipo de aprendizaje genera una experiencia que produce efectos en la subjetividad. Y va a decir, por otro lado, que el juego es la actividad donde nosotros podemos ver con mayor plenitud al sujeto autor, en la cual nosotros como adultos participamos armando escenarios, proponiendo situaciones de juego, pero que solo es una propuesta, que quien juega, quien arma el guión del juego, el que arma la escena de juego, la historia del juego y lo juega, son los niños por sí mismos. Y que esa trama lúdica que se produce constituye subjetividad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿con qué ustedes van a hacer desde acá pie para el texto de Carol? Cuando nosotros hablamos de alimentación, de control de esfínteres, de caminar, vamos a estar hablando de una relación entre la función materna, que es una función maternante, que le permite al bebé subsistir biológicamente, pero que también lo subjetiva, en relación con una función paterna que lo que trae es un modo diferente de relacionarse con ese niño y rompe de alguna manera, pone en tensión, abre al niño a salir un poco de ese vínculo simbiótico, va a decir Carol, que se produce entre la persona maternante con el mundo, y esta función paterna va a abrirlo al mundo. Tanto la función materna como la función paterna se van a ejercer inicialmente hacia el interior de la familia, hacia el interior de su casa. Por eso hablamos de un efecto endógeno. Pero cuando ese niño, esa niña sale a las instituciones educativas, se produce lo que se llama la salida exogámica. Hay una salida del mundo privado al mundo público. Y en el mundo público lo que se va a encontrar tiene que ver con otras personas, pero fundamentalmente con otros elementos culturales. Y la lógica, el sentido de la cultura viene a complementar lo que ofrece la familia. Entonces, no es una competencia familia, instituciones educativas, sino que nosotros vamos a decir, la escuela de la primera infancia es una continuidad, un acompañamiento a la crianza.
pero que claramente no lo va a hacer con el mismo formato, la misma lógica, la misma organización que va a tener ese grupo familiar en su casa, digamos, con su vínculo más cercano. De eso habla Carol en el texto y va a explicar algunos fenómenos, algunos procesos psicológicos que se van a producir en cada una de esas funciones y en ese movimiento, desde lo endógeno familiar a lo exógeno cultural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vamos a decir, pensando en Alicia Fernández, esa modalidad de aprendizaje se va a iniciar, se va a inaugurar en ese espacio endógeno, con el ejercicio de esa función materna y esa función paterna, pero va a tener continuidad, se va a transformar, se va a profundizar o se va a anclar en el ejercicio de la función del campo social en la cual participan las instituciones educativas, entre otras, ¿sí? Y la experiencia de juego se va a iniciar hacia el interior de su contexto familiar, pero se va a enriquecer con todo lo que podamos ofrecer en las instituciones educativas y en ese sentido poder producir cada vez mayor autoría en cada uno de los niños con los cuales trabajamos. ¿Queda claro la vinculación de lo que trabajamos hoy con lo que van a trabajar en la próxima clase? Sí, profe. Ahora ¿Sí? un poco más claro. Bien. Bueno, entonces, nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días, ¿sí? Así que en el mientras tanto, bueno, traten de avanzar con las lecturas, cualquier cosa que necesiten en el transcurso de la semana de esta y la próxima nos avisan. Nosotros vamos a estar haciendo otras cosas, pero vamos a estar trabajando. Así que cualquier cosa que necesiten, a través de PEDCO o el mail de la cátedra, se pueden conectar con nosotros, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien. Bueno, entonces cerramos la clase acá y nos vemos dentro de 15 días. Que tengan un lindo día del estudiante. Disfruten, aprovechen el sol y a encontrarse y a tomarse unos matecitos y a charlar, que siempre hace falta. Así que lo pasen muy, muy lindo. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, profe. Mica, no lo sé, lo vamos viendo, ¿sí? Mi idea es poder tener con ustedes un encuentro presencial que lo podamos prever para dentro de 15 días, pero bueno, vamos a ir viendo cómo viene la situación de la universidad, ¿sí? Así que nos mantenemos en contacto y lo vamos resolviendo ahí en esa misma semana. Buenísimo.